bienvenidos a la presentación de mi proyecto titulado Modelado y Simulación de Nanopartículas de Oro con motivo del estudio de la interacción superficial con cisteína. Mi nombre es Brisa Janet Esquivel Caro. Mis asesores para este proyecto fueron el doctor Cristian Chapa González y el doctor René Gerardo Escobedo González. Esta presentación se dividirá en 7 partes esenciales. La primera, la introducción, donde se hablará un poco sobre las nanopartículas de oro, la cisteína y la funcionalización de estas mismas con la cisteína. Seguido de los objetivos que nos llevaron a lograr el desarrollo de este proyecto, proseguimos con la metodología desarrollada para obtener resultados, los resultados mismos, las conclusiones llevadas a cabo, recomendaciones para futuras investigaciones o basarse en este proyecto, y por último, la sección de referencias. Los nanomateriales se han utilizado ampliamente en diversos campos que van desde la ciencia de los materiales, informática, cosmética, farmacéutica, etc. Las nanopartículas de oro en particular se han utilizado extensivamente para hacer biosensores, marcadores tumorales, para tratamiento y diagnóstico de distintas enfermedades y para ciencia de los materiales. La funcionalización de los elementos es un proceso químico en el cual se agregan grupos funcionales para favorecer la interacción con diversas moléculas dependiendo de la aplicación lograda. La superficie puede ser recubierta por distintos ligandos que van desde anticuerpos, material genético, fármacos, carbohidratos, aminoácidos y capas lipídicas. En este caso se recubrirá con un aminoácido, el de la cisteína. La cisteína es un aminoácido no esencial que contiene azufre, que es partícipe en la síntesis de proteínas y en diversas funciones metabológicas dentro del cuerpo. Recientemente se ha demostrado que aminoácidos no esenciales como la cisteína y la lisina presentan afinidad por... No me sale. Presentan afinidad por formar complejos con metales como el oro y la plata. Esto debido a su grupo R, que en el caso de la cisteína es el grupo tiol, representado en la parte derecha de la diapositiva. Las nanopartículas de oro funcionalizadas con cisteína presentan una carga superficial positiva, lo que las hace más afines a las moléculas negativas dentro de los sistemas biológicos del cuerpo. Es por eso que han sido utilizados como sensores colorimétricos en medicina regenerativa y biosensores, debido a las propiedades que estas presentan, como una mejora de sus propiedades químicas y eléctricas. Como objetivo general se tiene evaluar las propiedades de enlace de una nanopartícula de oro mediante su modelado y simulación, y este se logra a partir de 3 objetivos específicos. El primero, generar un proceso de modelado y simulación de la nanopartícula de oro utilizando el software Biome Materials Studio 2022. El siguiente es proponer una biomolécula que interactúe con la nanopartícula. En este caso se escogió la cisteína debido a la afinidad del grupo tiol que está presente para formar complejos con las nanopartículas de metales. Y el siguiente es medir la energía superficial de una nanopartícula de oro en interacción con la biomolécula de interés propuesta. Nuestra metodología consta de 4 partes principales, iniciando por el modelado de la nanopartícula utilizando el software previamente mencionado, seguido del modelado del aminoácido cisteína, luego la simulación de la interacción entre la nanopartícula y la cisteína, y por último, la medición de la energía superficial resultante de esta interacción. Como primer paso se tiene el modelado de la nanopartícula de oro. En esto es necesario primero crear un nuevo proyecto dentro del sistema y dándole una dirección deseada para que se guarde. Una vez teniendo creado nuestro proyecto, debemos importar el oro. Esto se hizo desde la ventana de importación siguiendo la dirección estructuras, metales, metales puros y por último seleccionando el oro. Esto nos arrojó la representación gráfica del oro, que es una estructura cristalina FCC. Esto significa que es cúbica de caras centradas. Teniendo seleccionada la ventana donde se creó nuestra estructura 3D del oro,
Proseguimos a dirigirnos a la pestaña de construcción para construir nuestra nanopartícula. Se selecciona la pestaña de nanoestructura, nanocúmulo, y se abrió una ventana donde nosotros pudimos especificar la morfología deseada y el tamaño también que nosotros deseábamos darle a la nanopartícula. En este caso fue una morfología esférica con radio de 10 angstroms, que esto es equivalente a 1 nanómetro. El resultado de este modelado fue una nanopartícula de diámetro de 10 angstroms, conformada por 249 átomos y teniendo un número atómico de 197. De este lado podrán apreciar cómo se empieza a formar la monocapa molecular de la cisteína. Seguido tenemos el modelado del aminoácido cisteína. Para poder modelar el aminoácido es necesario crear un documento 3D atomístico para dibujarlo en ese mismo. Al momento de crear el modelo 3D atomístico, se habilitan ciertas herramientas dentro del programa, como las señaladas en amarillo, las cuales nos permiten cambiar de elemento a colocar según la estructura a modelar. También nos permite cambiar el tipo de enlace que existe entre un elemento a otro. El resultado fue el modelado de la L-cisteína. La L-cisteína presenta propiedades quelantes. Esto quiere decir que tiene afinidad por formar complejos con metales pesados y no pesados como el oro. La representación cromática que se decidió darle fue al oxígeno representado por el color rojo, el carbono por el gris, el nitrógeno por el azul y el azufre por el amarillo. Ahora, pasando a la interacción de la nanopartícula con la cisteína. Debido a las capacidades de procesamiento del software que estábamos utilizando, se tuvo que crear un cristal para llevar y acelerar los resultados de la interacción. Esto se comienza creando primero una superficie de corte dentro de la misma pestaña de construcción. En esta se le dio una ubicación en el plano 111 y nos dio que iba a tener un grosor de 3.33 angstroms. La ventana A corresponde a las opciones y características de plano, mientras que la B es de orientación. Teniendo creada la superficie de corte, pasamos a crear el cristal. En este se le va a dar la orientación que nosotros deseamos, teniendo una superficie de vacío de 10 angstroms y un cristal con una anchura de 12.49 angstroms. Este fue el resultado de nuestro cristal ya construido. Dentro de este mismo se va a insertar la cisteína. Teniendo seleccionada el documento 3D atomístico, se selecciona completamente la cisteína y con los comandos Control-C, Control-V fue colocada dentro de nuestro cristal, tal y como se muestra en la parte A de nuestra imagen. Una vez que se colocó la cisteína, moviéndola hasta lograr ponerla en la posición deseada con los comandos Shift, Alt, flechas de dirección, se procede a realizar un cálculo de los enlaces entre la cisteína y las nanopartículas de oro. Es de suma importancia guardar un antes y un después del cálculo de enlaces de la interacción, debido a que estos serán necesarios para continuar con el proyecto. Estos enlaces corresponderían el A la parte del reactivo y el B a la parte del producto. Como podemos observar, en el B ya existe un enlace entre el átomo de azufre y la nanopartícula de oro. Para esto, después de tener nosotros ya guardados ambos archivos del antes y después de la interacción, es necesario realizar una vista previa. Para esto, como ya lo mencioné anteriormente, se selecciona el modelo antes de la reacción como el reactivo y el después como el producto. Luego, para tener una previsualización más precisa y clara de la interacción, es necesario realizar un empate de átomos para superponer y comparar los átomos que existen entre el reactivo y el producto. Una vez teniendo nuestra reacción previa, procedemos a dirigirnos al módulo de CASTEP. CASTEP es una herramienta que utiliza la teoría del funcional de dispersión para realizar el cálculo de la energía superficial en nuestra interacción.
Dentro de esto se abre la ventana de especificaciones donde se indica el tipo de cálculo que va a realizar, la medida del cálculo, la medida de precisión del cálculo y dónde se va a guardar. Por ejemplo, en este caso también se escogió un análisis poblacional para realizar el cálculo nada más de la energía superficial y que se enfocara nada más en ese punto. El cálculo a realizar fue transición de estados. De esta interacción se obtuvo la siguiente gráfica donde se comenzó en una energía de 16.475.9 a menos 16.500.2. Esta energía está dada en electrovoltios, por lo cual fue necesario realizar una conversión a kilocalorías mol, teniendo que un electrovoltio es equivalente a 0.0235 kilocalorías mol. Tendríamos una energía inicial de menos 387.36 kilocalorías mol y una final de menos 387.675 kilocalorías mol. El resultado mostró enlaces covalentes entre el grupo tiol de la cisteína y la nanopartícula de oro. Además, la disminución observada dentro de la reacción nos indica que es primero una reacción exotérmica y que la interacción que se formó es favorable y presenta propiedades más estables para largo plazo de nuestro sistema. Nuestro método de modelado nos permitió observar una nanopartícula de oro recubierta por una monocapa molecular de cisteína, la cual estaba unida a la nanopartícula de oro por enlaces covalentes a través del grupo tiol de la cisteína. Nuestra energía de interfaz varía de menos 387.36 a menos 387.675 kilocalorías mol, lo cual tenemos una disminución de casi 0.3 kilocalorías mol. Esta disminución se debe al reacomodo de los átomos para llevar a cabo la interacción y la formación de enlaces más fuertes entre nuestra... Esto quiere decir que presenta una estabilidad y una durabilidad fuerte a largo plazo para la estabilidad del sistema. Estos resultados representan un gran avance dentro del área de la nanotecnología, ya que unir nanopartículas a complejos como lo es los aminoácidos podría llevarnos a una mejora en los sistemas de liberación de fármacos o tratamiento para algunas enfermedades. Para continuar con el proyecto o ya sea basarse en él, tengo las siguientes recomendaciones. Comenzamos por modelar distintos tamaños de la nanopartícula. Esto se recomienda ya que nuestra nanopartícula inicial estaba compuesta por 190,000 átomos, lo cual nos retrasaba mucho el cálculo de la energía, entonces por eso se decidió realizar una disminución del tamaño de la muestra. El siguiente es realizar la interacción con biomoléculas de mayor complejidad. En esta se tenía propuesta también el metanotiol, ya que este también presentaba el grupo tiol que presentaba la afinidad con los metales. La siguiente es desarrollar una metodología que involucre cambios de temperatura y niveles de pH, ya que aquí únicamente se realizó un cálculo de la energía, no sabemos realmente si un cambio de pH o un cambio dentro de la temperatura va a afectar el tipo de enlaces que se crean en la interacción o va a afectar de alguna manera las propiedades de nuestro sistema final. El siguiente es desarrollar una nueva metodología utilizando otros módulos dentro del sistema Biovia. Esto ya que nosotros utilizamos nada más el módulo Caster, el programa presenta otros métodos de cálculos que se pueden presentar, sin embargo este se utilizó para obtener únicamente la energía superficial. Seguido tenemos que estudiar más a profundidad los tipos de enlaces formados. Esto es ya que nosotros sabemos que entre el azufre y la nanopartícula se creó un enlace triple, sin embargo no se tiene la causa o una explicación del por qué. Seguido tenemos que explorar diversas capacidades y herramientas disponibles dentro del software. Esto es debido a que se tuvieron ciertos percances al modelar la nanopartícula y creemos que al explorar un poco más el sistema y conocer más los módulos y herramientas que este presenta, se podría acelerar o mejorar el proceso de modelado tanto de nuestra nanopartícula como de la cisteína.
Proseguimos con investigar otras propiedades relevantes, como las propiedades químicas y electrónicas del sistema final, seguido de realizar una investigación experimental, ya que esto únicamente pues, fue realizar un modelado y simulación del ambiente. No se pretendía pasar a nivel experimental. Y por último, evitar la metodología mostrada en el anexo 1. Esto se menciona ya que en un principio el proceso de modelado y de la nanopartícula de oro, tanto como de la cisteína, fue el mismo que la metodología final. Sin embargo, al pasar a la parte de la interacción entre la nanopartícula y la cisteína, se tuvieron problemas debido a la metodología errónea que estábamos llevando. El primer error o problemática que se presentó fue que al insertar la cisteína dentro del espacio de la nanopartícula de oro, esta quedaba dentro de la nanopartícula, cuando nuestro objetivo era que quedara en la parte superficial para medir, vaya la redundancia, la energía superficial. Este error se logró corregir con los comandos Shift, Alt y flechas de dirección para mover la cisteína fuera de la nanopartícula de oro. Una vez que se pudo colocar fuera de la nanopartícula, se pretendía realizar el cálculo utilizando la nanopartícula completa. Sin embargo, debido a las capacidades que presenta el sistema, esto no era posible, ya que el enlace iba a ser calculado en cada uno de los átomos de la nanopartícula, aunque este estuviera muy lejano, y eso retrasaba los resultados desde días hasta semanas. Entonces, por eso se pasó a la modalidad del cristal para poder obtener los resultados de una manera más rápida y eficaz. En la parte de las referencias me gustaría destacar la número 4, que es el trabajo de Madasai y compañía, ya que esto es un ejemplo en lo que se han podido aplicar las nanopartículas de oro. En este caso fue utilizada la nanopartícula como un sensor de nitrato en el agua. Me gustaría agregar también que este trabajo fue aceptado para ser presentado en el Congreso Internacional de Materiales en modalidad póster. Con esto concluye la parte de la presentación.